web en Facebook. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra plática más de Hub Talk. Y pues tenemos el gran honor y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña Cristina Porras con una súper conferencia que va a ser El poder de la compasión. Estamos viendo y vamos a dejar un poquito más de tiempo para ver si nos acompañan, a ver cuántos tenemos participantes por aquí. Y ya tenemos algunos, están llegando. Vamos a dar un minuto para poder empezar. 30 segundos. Excelente, pues empezamos. Pues me da mucho gusto, como les comentaba, presentar hoy a Cristina Porras, que nos acompaña desde la ciudad de Chihuahua, y ahora estamos conectados y vamos a encontrar mucha gente que se va a conectar de muchas partes con esta conferencia que es El poder de la compasión, en el que pues Cristina nos va a platicar de una manera bien interesante cuál es el concepto, los beneficios y los componentes clave de lo que viene siendo la compasión. Que platicando con Cristina, pues me platicaba que es un concepto que viene ya ancestral, por allá de los 1500, 1600, que incluso viene en el código Bushido de los samuráis. Es el quinto, la quinta virtud o el quinto principio que se refiere a la compasión, y hoy vamos a entender y a poder conectar muchas de estas diferentes cosas. Cristina me ha pedido también que le solicite en el que estén listos, por favor, con un cuaderno, con un papel y algo que escribir, porque al final de la conferencia se va a hacer un ejercicio, y si pueden también tener un espejo que ustedes puedan ver su cara, y los que no tengan espejo, pues a lo mejor hasta con la cámara del teléfono, ¿sí? Pues en estos momentos me da gusto presentar a Cristina Porras. Cristina es coaching de vida y de alimentación. Ella es la creadora del sistema BMS, referido al Body, Mind and Soul, el cuerpo, mente y alma. Y además ahora se encuentra también pues con una nueva iniciativa de evolución consciente. Entonces, con ustedes hoy se encuentra Cristina Porras. Cristina, bienvenida. Hola, bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias a los que se están uniendo. Gracias a Corman, gracias a Technology Hub por esta oportunidad. Y pues sí, efectivamente, hoy te voy a platicar de un tema que tal vez no te es muy familiar, que es justamente la parte de la compasión y el poder de la compasión. Y tal vez te preguntarás, bueno, pues, ¿y qué poder tiene la compasión? ¿No? Bueno, pues te cuento que a través de los años, este tema ha cobrado, no nada más como te platico ahorita, Corman, desde la época de los samuráis, ya ellos hablaban del concepto de la compasión, pero entonces es un concepto que está muy mal entendido. Es decir, si yo te pregunto ahorita cuál es tu concepto de compasión, pues probablemente me dirás, pues decir, ay, pobrecito, o crear empatía, ¿sí? Entonces, ¿por qué ha recobrado o ha cobrado tanto interés ha llamado tanto la atención en la parte de la compasión? Pues porque ya hay estudios a nivel científico que comprueban que tanto el poder de la compasión, la práctica de la compasión, como la del agradecimiento, tiene efectos en muchas áreas del ser humano. Esto es, a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social, ¿sí? Entonces, a nivel del cuerpo, de la mente. Entonces, de hecho, hay un instituto en la Universidad de Stanford que se dedica justamente a la investigación de los efectos de la práctica de la compasión, porque es una práctica, y del altruismo. Este instituto fue fundado por el doctor Doty, ¿sí? Que él es neurocirujano, y cuando él lo inició, la primera donación que tuvo fue del Dalai Lama. Y es una de las donaciones que en la parte histórica del Dalai Lama, ha sido el proyecto que ha recibido mayor, o un donativo más bien, de mayor cantidad por parte del Dalai Lama. Entonces, ¿para qué te platico todo esto? Para que tú entonces no pienses que es nada más como una idea muy bonita y muy fantástica, sino que es algo que si lo practicas en realidad te puede llevar a grandes beneficios, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, te voy a compartir
la pantalla para que tú veas. Vamos a empezar con la definición, ¿sí? ¿Cuál es la definición de la parte de la compasión? Bueno, pues es la ciencia y el arte de ser amables con nosotros mismos y con los demás. Tal vez aquí tú te estés preguntando, sí, a mí me es fácil ser amable con los demás, pero ¿qué pasa cuando se trata de ti mismo? ¿Sí? Aquí es donde, digamos, se pone así como que medio difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir bajo ciertos estándares o bajo un deber ser. Entonces, yo no sé si te ha pasado que en algún momento algo sucede o algo lo haces y lo haces bien. Y lejos de reconocértelo porque lo hiciste bien, volteas y hasta te dices a ti mismo, pues no se esperaba menos de mí. En vez de reconocerte que pudiendo haber tenido un resultado muy diferente, elegiste poner tu 100% y tener un resultado espectacular. Entonces, esta ciencia, lo que es la compasión, que es el arte de ser amables con nosotros mismos y los demás, no quiere decir con esto que te vas a hacer pasalón o que te vas a hacer la parte de, bueno, está bien, mucha gente, o el gran temor que tiene para practicar la compasión y la autocompasión es que tiene el miedo de que esto los pueda convertir en personas mediocres, ¿sí? O conformistas. No, 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 no. Lejos de esto, uno de los grandes beneficios que tiene la práctica de la compasión es que te ayuda a desarrollar tu resiliencia. Esto es que también cuando tengas un fallo, vas a hacerte más resistente. Y con resistente no me refiero a que le vayas a hallar amor al fallo, sino que vas a poder enfrentar el fallo, vas a poder pasarlo con compasión, darte cuenta de que estás en sufrimiento. Ahorita te voy a platicar los componentes. Y toda esta serie de la práctica de la compasión que te va a llevar a eventualmente tenerle menos miedo al fallo, porque ya sabes que no te estás jugando tu vida en ello, sino que simplemente probaste y no funcionó. Entonces, esta es la ciencia, ¿sí? Y el arte de ser amables con nosotros mismos y los demás. ¿Cuáles son los componentes de la compasión? Son 4. El primero es el componente cognitivo. ¿De qué trata Cristina, esto? pero ¿Sí? se me hace que no se está compartiendo la pantalla. ¿Quieres que la comparta? A ver, déjame reviso. Permíteme tantito. Perdón. Sí. Ok. Listo, ahorita ya se está Listo. compartiendo. Perfecto, gracias. Ven, hablando de fallos, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Ok, qué bueno que me avisaron antes de que yo me fuera a arrancar. Listo. Ahí, muy bien. Entonces, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todos? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces la primera diapositiva era la definición de la compasión, ¿sí? Ahora vamos a los componentes de la compasión, que son 4. El primero es el aspecto cognitivo. ¿De qué se trata esto? Es cuando yo percibo o hago conciencia de que hay un sufrimiento. Y aquí te voy a hacer otra diferenciación. Sufrimiento no quiere decir el concepto que tenemos de que todo esté horrible y que entonces para que haya sufrimiento tiene que haber una situación extrema como es algo de, no sé, una guerra, un conflicto, que te quedes en la calle sin dinero, sin trabajo, que tengas alguna enfermedad terminal, que tengas alguna enfermedad que ya no tenga una cura. No, no, no. Simplemente sufrimiento es algo que te hace sentir o que te conecta con una emoción negativa o una emoción baja, como es la frustración, la desesperación, el sufrimiento, etc. Eso es sufrimiento, ¿sí? Si te fijas aquí, muchos de los conceptos que tú tienes, tal vez llegó el momento de que los empieces a rediseñar, porque entonces pareciera que
nuevamente, para que hables tú y digas, es que estoy sufriendo, es como, no, pero ¿por qué voy a decir yo que estoy sufriendo? O sea, además esto me vuelve alguien malagradecido y tengo muchas cosas que agradecer. Y ok, sí, nada más que no tiene nada que ver el que tengas muchas cosas que agradecer con que en este momento haya algo que te esté causando sufrimiento. ¿Ok? Entonces, aquí ese es el primer aspecto, el cognitivo. El segundo aspecto es el afectivo. El afectivo es cuando yo creo una empatía emocional o una conexión con la otra persona. O sea, ya vi que está sufriendo, sin obviamente decir, ay, qué escandaloso, qué exagerado. No, simplemente creas una conexión, creas una empatía emocional. Y ese es el componente afectivo que en esta diapositiva está de color morado. Después, el tercer componente es el motivacional, es decir, hay una disposición a la acción que lleve a la reducción o la eliminación del sufrimiento o del dolor. Porque esa es la diferencia entre compasión y la autoconmiseración o la lástima. En la autoconmiseración o en la conmiseración o en la lástima, el punto es que reconoces que hay un sufrimiento, pero ahí te quedas. Mientras que en la compasión no. En la compasión reconoces que hay un sufrimiento en la otra persona, creas una conexión, pero entonces el aspecto, el componente motivacional te lleva a decirle, ok, muy bien, estás sufriendo, sí, vamos a movernos de aquí. Yo te acompaño para movernos de aquí. Y el cuarto, que es el intencional, que es un deseo genuino de que el dolor o el sufrimiento sea aliviado, ¿sí? Entonces, están los 4 factores, el cognitivo, el afectivo, el intencional y el motivacional. Esto todo el tiempo está funcionando, ¿sí? Entonces, cuando suceden estos 4 elementos, es cuando dices, ok, ya reconocí que hay un sufrimiento en la otra persona, obviamente la otra persona tiene que querer salir de ahí, entonces yo tengo la intención de acompañarla, porque tampoco tú la vas a poder sacar de un lugar en el que pues esa persona, si de ahí se quiere quedar, pues no hay mucho que puedas hacer. Y ya que tienes la intención, entonces vas a la acción, ¿sí? Entonces, estos son los 4 componentes de la compasión. Dentro de la compasión, para el cultivo o para la práctica, ¿sí? Y como un componente de la autocompasión también, que ahorita te lo voy a explicar, está el mindfulness, ¿sí? Y antes de esto, de seguir pasando, vamos a hacer una pausa. Porque yo sé que igual te conectaste, yo ya había empezado, viste que yo no estaba compartiendo pantalla y tal vez te estresaste. Yo no sé lo que hayas pensado, no sé si ya llegaste o no llegaste o qué ocurrió. Pero entonces vamos a hacer una pausa. Y nadie te está viendo, al menos yo no te estoy viendo, ¿sí? Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y inhales de una manera que tú mismo lo escuches por la nariz. Igual me vas a escuchar la mía, mi respiración. Y suéltala por la boca, también que se escuche. Y una vez más, toma una respiración por la nariz. Y suéltala por la boca. Y una vez más, toma una respiración por la nariz, que se escuche. Y déjala salir con un suspiro por la boca, que se escuche. Y ahora quiero que te permitas que tu respiración se vuelva natural. Ahorita la estuviste igual forzando a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Ahora quiero que le permitas agarrar su ritmo natural, así como respiras tú. No importa si es profunda, ligera, acelerada, eso no importa, no interesa en este momento. Simplemente deja
que tome su curso normal, su ritmo normal. Y ahora lo que quiero es que pongas atención en que cuando estés inhalando, digas estoy inhalando. Lo puedes decir en voz alta o lo puedes repetir en tu mente, como tú elijas. Y que cuando estés exhalando, pienses o digas estoy exhalando. Vamos, inténtalo. Y di estoy inhalando cuando entre el aire y estoy exhalando cuando lo sueltes. Estoy inhalando cuando entre el aire. Estoy exhalando cuando lo sueltes. Y una vez más, estoy inhalando cuando entre el aire y estoy exhalando cuando sale. Fíjate qué pasó con tu mente. ¿Ya llegó? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los beneficios que tiene la compasión en las diferentes áreas del ser humano. Y en las áreas en las que se trabaja es cuerpo, mente, relación consigo mismo y la relación con los otros o con el entorno. En relación al cuerpo, ¿sí? La práctica de la compasión se distingue por un aumento en todos estos aspectos, ¿sí? Si tú practicas la compasión, vas a tener una mayor aceptación del dolor. Esto no quiere decir que te hagas más resistente, sino que vas a tener una aceptación, es decir, sí, me está doliendo, sí, estoy sufriendo. Vas a aumentar la respuesta inmunológica del cuerpo, ¿sí? Y también se va a aumentar el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de relajar, de nivelar la parte hormonal, ¿sí? De mover todo lo que se tiene que mover, de que, por ejemplo, en la noche cuando te vas a dormir, la melatonina esté alta, que cuando te levantes las dopaminas sean las que estén altas, todo eso es lo que hace el sistema nervioso parasimpático. En tu mente, ¿sí? Los beneficios de la práctica de la compasión van a aumentar tu sensación de felicidad, va a aumentar tu rumiación en temas placenteros. Rumiación es cuando, igual viene el término de los animales, por ejemplo, las vacas y algunos otros animales que se consideran rumiantes, es justamente porque comen una vez al día o están comiendo y luego ya pasó un buen rato y siguen moviendo la comida, ¿sí? Están rumiando. Entonces, a esto se refiere este concepto. Hay una rumiación en temas placenteros. Hay una mayor sensación de bienestar y hay un aumento en el afecto positivo, ¿sí? En tu relación consigo mismo, te aumenta la autocompasión, el autocuidado, la autoaceptación, el autoestima y la resiliencia. ¿Qué es lo que te decía ahorita? Hay estudios que han demostrado que también ayuda, por ejemplo, a personas que han enfrentado alguna situación traumática, como se hizo estudios con veteranos de Vietnam o con los del 9/11, y la práctica de la compasión y del agradecimiento los llevó a que presentaran un menor índice de estrés postraumático, en el caso de los veteranos de la guerra de Vietnam, y en el caso de los del 11 de septiembre les ayudó por medio del agradecimiento y de la compasión a que disminuyera todo aquello que ellos habían vivenciado ese día. Y en la relación con los demás, bueno, hay un aumento en la compasión, ¿sí? Hay un aumento en la apertura para recibir compasión, ¿sí? Habla del cuidado, ¿sí? De la parte de la conexión, ¿sí? Hay una precisión empática y un comportamiento prosocial. Es decir, no nada más es cuando eres compasivo contigo, bueno, más bien cuando eres compasivo y cuando eres autocompasivo, ahí queda, sino que al momento de que tú empiezas a cultivar la compasión, vas a empezar a buscar y vas a empezar a ir hacia afuera a decir, ¿qué es lo que necesitas de mí?
como yo estoy en contacto conmigo, como yo estoy cultivando mi autocompasión, estoy cultivando mi autocuidado, sí, voy a ver en qué puedo contribuir. Entonces, te conviertes en una pieza y en un agente activo en vez de proactivo, con un enfoque netamente social. Ahora bien, esto es en el aumento. ¿Y qué es lo que se disminuye con la práctica de la compasión? La severidad del dolor. O sea, realmente cuando hablamos de dolor no tiene que ser físico, sino también emocional. Por eso te comentaba ahorita lo de los estudios. Hay una disminución del sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso el que te mantiene en alerta, el que activa el mecanismo de huida o lucha o huida, que es el más primitivo, ¿sí? Todo esto se manifiesta en el sistema nervioso simpático. Hay una disminución en la hormona del estrés, lo cual te lleva a dormir mejor, a comer mejor, a estar más tranquilo, a que tu calidad del sueño aumente, y hay una disminución en los riesgos de enfermedad del corazón. En la mente, disminución de depresión, estrés, ansiedad, ¿sí? Disminución por la preocupación, una disminución en el nivel de rabia, una disminución en la rumiación de pensamientos negativos, o sea, que todo lo trágico va a pasar y que ya este proyecto ya no funcionó, va a ser una catástrofe, nunca vamos a regresar a la normalidad, no vamos a quedar encerrados para siempre, ¿sí? Y toda la bola de pensamientos que a lo mejor han pasado por tu cabeza. Y hay una disminución en los rasgos vengativos, es decir, que la gente no se queda trabada o atorada en eventos del pasado y que entonces después de un año sigues esperando tener la oportunidad de vengarte de tu compañero de trabajo o de tu jefe por lo que pasó hace N cantidad de tiempo. En tu relación consigo mismo, sí, disminuye el autofoco y el autojuicio, o sea, te das cuenta de que no eres el mundo no gira a tu alrededor, ¿sí? Y que hay muchas otras cosas donde puedes ser prosocial en vez de que todo gira a tu alrededor y solamente a ti te pasa y solamente tú haces y solamente tú solucionas y todo el mundo se recarga en ti y todo esto que luego de repente te puede llevar hasta sentirte víctima. Y el autojuicio, que es a lo que te hablaba en un principio, el no esperaba menos de mí, ¿sí? Aprendes a reconocer tus logros y aprendes también a manejar el fallo porque disminuye tu capacidad de autojuicio. También disminuye el burnout, que es cuando te quemas emocionalmente, cuando dices, es que yo ya no puedo estar en este trabajo, ya no puedo estar en esta relación porque ya no tengo más nada que aportar, ya sientes constantemente una molestia, un desgaste, llegas en las mañanas y ya desde que llegas ya estás cansado, ya dices tú, ya estoy quemado, literalmente de ahí viene el concepto, una disminución de juicio hacia los demás, una disminución del estrés empático y una disminución de la fatiga compasiva, ¿sí? Esto es, ¿por qué hay fatiga compasiva? Porque casi siempre me preguntan esto. La fatiga compasiva es la compasión, la empatía, bueno, te voy a explicar los dos últimos, el estrés empático y la fatiga compasiva. La empatía es una cualidad que es finita. Entonces, esto es que se acaba. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los días, por ejemplo, o en un mismo día, cuando tú te levantas en la mañana, a cuando tú te vas a dormir, tu nivel de empatía disminuyó considerablemente durante el día. De tal suerte que si quieres ir a tratar un tema con tu jefe o con tus superiores, ve en las primeras horas de la mañana, porque van a ser más empáticos que en las últimas horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va agotando. Entonces, por eso habla del estrés empático, porque entonces pareciera que, a diferencia de la compasión, que no se agota, ¿sí? Porque la estás cultivando, la empatía sí. Entonces llega un momento en el que ser empático ya es estresante para ti, ¿sí? Pero cuando dejas la empatía y nada más la usas para conectar con la persona, pero te enfocas en el cultivo de la compasión, también evitas lo que es la fatiga compasiva, que tal vez ahorita la has vivenciado. El que dices, es que no, y andas cargando a medio mundo, y andas preocupado porque la vecina, porque tu compañero, porque el otro, porque pobrecito, porque eso no te corresponde. Eso es la fatiga compasiva, el traer a todo el mundo cargando sin que tú
cultives y practiques la compasión y la autocompasión. Acuérdate ir apuntando tus preguntitas y al final te las voy a contestar. Vamos ahora a la definición de mindfulness. ¿Por qué mindfulness? Porque justamente un aspecto de la compasión y es la parte que ya, de los 4 componentes que ya te platiqué. Pero entonces, de la compasión se deriva la autocompasión, ¿sí? ¿Y para qué te ayuda el mindfulness? El mindfulness te ayuda para que estés presente, con conciencia plena. Porque si no estás en ese momento, pues ¿cómo vas a crear empatía con la otra persona? ¿Sí? Por eso la compasión y el mindfulness se enlazan, porque no puedes ser compasivo, ¿sí? No puedes ser compasivo si no estás presente en lo que está ocurriendo. No puedes crear una empatía si estás nomás sentado viendo y escuchando, pero estás de cuerpo presente y tu mente está en los pendientes, está en el pasado, está en el futuro, en lo que tienes que hacer en cuanto la junta se termine, en lo que vas a hacer cuando se calle el que te está platicando. Entonces, eso hace que no estés presente. Entonces, ¿qué es mindfulness? Es ver las cosas tal y como son, en este momento, ¿sí? En este momento preciso, ¿ok? Sin juzgarlo, y con curiosidad y aceptación. Así es, así está ocurriendo. No importa cómo te gustaría que fuera, no está siendo como a ti te gustaría, está siendo como es, justamente. Entonces, esta herramienta del mindfulness es una herramienta muy poderosa porque te ayuda a estar con conciencia plena, te ayuda a desarrollar justamente el estar aquí, ahora, pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para justamente hacer ese lazo contigo, ser empático contigo, reconocer que estás en un sufrimiento o que estás sufriendo por algo y acompañarte y tomar acción para ayudarte a salir de ahí. ¿Sí? Por eso es bien importante el concepto de mindfulness y por eso se enlaza con la compasión. Lo que hicimos ahorita, que hicimos la pausa para la respiración, eso se llama ejercicio de atención plena. No sé qué experimentaste, pero tal vez te puedo decir qué fue. Estabas pensando en otra cosa y cuando tuviste que estar consciente y decirte y repetirte, estoy inhalando, estoy exhalando. Estoy inhalando, estoy exhalando. Te diste cuenta de que no podías pensar en otra cosa más que en eso. Es porque la mente no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, eso que hicimos ahorita, eso es una técnica de mindfulness que se llama atención plena. Lo que hiciste fue traer tu atención a este momento. ¿Para qué? Para que entonces el brinquito que te faltaba, el que si te estresaste porque al principio yo no estaba compartiendo la pantalla, si llegaste apurado a conectarte, llegaste tarde y lo que haya sido, ya no importó. ¿Por qué? Porque entonces te trajiste a este momento. Esta práctica o este ejercicio lo puedes hacer cuantas veces sea necesario en tu cotidianeidad. Fíjate cómo es algo súper simple. Y muchas de las técnicas de mindfulness se basan en la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es el único recurso que tienes disponible 24/7. Podrás no tener tu celular, podrás no tener a la mano tus audios, tu podcast, lo que te tomes, tu té para el estrés y lo que sea, pero vas a tener el acceso a tu respiración. Entonces, por eso es bien importante y son súper poderosos los ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque lo que activan es tu atención plena. Fíjate cómo a través de la respiración se pueden controlar muchísimas cosas. En el caso de, por ejemplo, las mujeres embarazadas cuando van a dar a luz, por eso toman los talleres profilácticos para aprender a controlar tanto el dolor, ¿sí? Como el espaciamiento de las contracciones y la intensidad.
¿sí? No es que la contracción se vaya, es igualmente horrorosa, pero al final, sí, estás utilizando para estar enfocada en otra cosa, ¿sí? Que te traiga a este momento y que tú puedas ir administrando el dolor. Entonces, esta es la parte de el mindfulness. Ahora, vamos a hablar de lo que es la autocompasión, ¿sí? Y la autocompasión es tratarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y a los demás, bueno, más bien tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad con la que trataríamos a un amigo cuando las cosas no andan bien. Y aquí es donde la mayoría de la gente dice, ups, ¿por qué? Porque es súper, súper, súper fácil tratar a los demás de una manera compasiva. A lo mejor para algunos no, pero es mucho más fácil tratar a los demás de una manera amable que tratarnos a nosotros mismos con esa misma amabilidad. ¿Por qué? Porque pensamos que al ser autocompasivos, como te lo mencioné al principio, eso te va a volver mediocre, ¿sí? Te va a volver conformista. Y entonces estamos acostumbrados a estar en un ritmo y en una sociedad donde es vamos, vamos, ve por más, ve por más, ve por más. Ya traes un carro, pues el que sigue. Ya traes un modelo viejo, pues uno nuevo. Ya, no sé, ganas con 6 cifras, pues ahora quieres 7. Ya vives en una colonia, pues ahora vas a la que sigue. Ya estás rentando una casa, pues ahora tienes que comprar. Y entonces todo esto te mete en una carrera vertiginosa, donde entonces es una competencia por a ver quién es el más fuerte, el más inteligente, el más rico, el que hace más ejercicio, el que tiene más condición, el que subió más rápido, el que ahorita ya pareciera también que es el que se divorció más rápido y el que destruyó más rápido a la familia, y Dios bendito, justamente por eso, porque entonces no se practica la autocompasión. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un fallo, es inadmisible. No hay manera. No sabes cómo manejarlo. Y entonces de ahí es que muchas de las veces tiene tanta gente que está presentando cuadros de depresión, de ansiedad, que se derivan en otros problemas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad o de la depresión, pero más de la ansiedad, a cuestiones de adicciones, a cuestión de desórdenes alimenticios, por ejemplo, atracones. En el caso también de toda la parte física, de no hacer actividad física, pues deriva en, ya sabemos, cardiopatías, diabetes, hipertensión. Entonces, si te fijas, todo está enlazado. No hay como que podamos cortar y decir, esta parte. No, al final de cuentas, la autocompasión te va a envolver. ¿Sí? Por eso también son los mismos beneficios los que te hablé de la compasión. Por eso está incluida la autocompasión. Y la autocompasión, ¿sí? Tiene 3 elementos. El primer elemento es la amabilidad contigo mismo. Vamos a hablar de que tuviste un fallo. Es muy evidente que el fallo ahí está. Ya te diste cuenta. Y quiero que te analices qué sucede cuando detectas un fallo. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te hablas? Porque te aseguro que muchas veces ni siquiera es necesario que, digamos, el golpe, por decirlo así, venga de afuera. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque tú solito o tú solita ya te diste hasta por debajo de la lengua. Tal vez ya ni siquiera eres consciente de cómo te hablas. Soy una tonta, no me fijo, soy un flojo. Y estoy hablando palabras bajita la mano. Entonces, si hay un fallo, lo primero es la amabilidad contigo mismo o contigo misma. Es decir, sí, fallé, no me levanté, fallé. ¿Qué pasó?
¿Por qué no me levanté? Ah, pues porque apagué el despertador. ¿Y por qué lo apagué? Ah, pues porque tenía sueño. ¿Y por qué tenía sueño? Ah, pues porque ayer me quedé hasta las 3 de la mañana jugando en el celular. Ah, ok. Entonces, dado que yo decidí desvelarme la noche anterior, pues ya voy tarde. ¿Sí ves la diferencia? Ok, hay un fallo, ya lo vi, a que desde que pones los dos pies en el piso, te vas diciendo, claro, otra vez, no sirvo para nada, ¿para qué? ¿Quién me tenía ayer jugando? Pero entonces, claro, y ahora ya voy tarde. Entonces, ya te levantaste atropellado y como ya te levantaste atropellado, te vas a seguir atropellando. Y entonces cada vez te vas a ir tratando peor y peor y peor y peor. ¿Sí? Estos tres componentes que te voy a dar, tú los puedes practicar desde ya. Desde que en el momento en el que te pongo el ejemplo, que me dijo Jorman, no se estaba compartiendo tu pantalla. Olvídate, para mí hubiera sido como, pero qué horror, qué vergüenza, qué esto, qué lo otro, y entonces sí, claro, y tenías que estar pendiente, y cómo se te fue, ni que fueras novata, ni que fuera la primera vez, pero entonces, ¿cómo? ¿Y qué hice? Paré, perdón, sí, ok, no estoy compartiendo pantalla, hice lo que tenía que hacer. Al final de cuentas, para mí una pregunta que ha sido muy, muy, muy importante cuando hay un fallo es, ¿estoy dando mi 100%? Es lo primero cuando hay un fallo que me pregunto, ¿estoy dando mi 100%? Fíjate cómo es muy diferente a decir, claro, pues sí, otra vez, y entonces, ¿cómo? Y se me olvidó, y la pantalla y no está compartida, y entonces, pues qué chafés, y no, simplemente fue, ok, paro, estoy dando mi 100%, sí, arreglo lo que tengo que arreglar, y sigo, ¿ok? Entonces, primer componente, amabilidad contigo mismo, contigo misma. Segundo componente, humanidad compartida. Esto es, cuando estés con algo que te está causando sufrimiento, como es un fallo, que tiene que ver con a lo mejor un negocio que no se cerró, un proyecto que no aprobaron, un presupuesto que no te aceptaron, una ruptura a nivel de relación, un crédito que te negaron, ¿sí? Cualquier cosa que te cause sufrimiento. Piensa que justo en ese momento, alrededor del mundo, hay millones de personas que están sintiendo y están viviendo lo mismo que tú. Así, sin mal ni más. Y a lo mejor ahorita dices tú, ay, qué simple, ay, o sea, pues hasta a lo mejor dices, da, ¿sí? Pero ese da, a la hora de que estás metido en el sufrimiento, créeme que acordarte de que por eso en este momento millones de personas están sintiendo lo mismo que yo, ese es el reto. Que en ese momento, en vez de actuar como normalmente actúas, y a lo mejor eres de los que berrinchea y avienta cosas y cuánta cosa hay, ¿sí? Que entres en amabilidad contigo mismo, contigo misma, te preguntas, ¿estoy dando mi 100%? No, pues no. Ah, ok, bueno, pues entonces ponte a darlo. No, pues sí. Ok, entonces, a lo que sigue. Humanidad compartida. No estoy dando mi 100% y como no estoy dando mi 100%, me siento frustrado. Porque ¿por qué no lo di? ¿Ok? Te sientes frustrado, hay sufrimiento. Justo en este momento hay millones de personas alrededor del mundo que sienten frustración por exactamente lo mismo que tú. Créeme que esta parte es súper liberadora. De verdad, porque a diferencia de la lástima y de la autoconmiseración, que te aíslan, ¿sí? Porque es una característica de la lástima, que estás ahí en un rincón llorando, ¡ay! Y ahí te quieres quedar. Y la autoconmiseración, pobrecito de mí, ya no tengo este remedio, etcétera. La autocompasión no, porque justo esta parte de la humanidad compartida te hace ver que no estás solo,
no estás solo, nunca lo has estado, no lo estás y nunca lo estarás. Entonces, ese simple hecho, y en algún momento alguien me decía, ay, eso me suena como el de mal de muchos, consuelo de tontos. No, al contrario. ¿Cuáles tontos? Si no es mal de muchos, ¿sí? Bueno, pues al menos ya sé que ni soy el peor fallo de la humanidad, ni es que no tenga remedio, ni es que nada. Es que simplemente eres un humano que está en un proceso de aprendizaje en donde todo es prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Todo el tiempo. Y el último componente es mindfulness, que ya lo vimos. ¿De qué se trata este concepto dentro de la autocompasión? Se trata de que sin querer moverte de ahí, en el sentido de querer ocultar lo que estás sintiendo, reconozcas lo que está ocurriendo, reconozcas lo que estás sintiendo. Muchas veces, y yo me atrevería a decir que el 80% de las veces, cuando algo ocurre, no es tan grave. El punto y lo que lo hace enorme es la resistencia que presentas ante lo que estás sintiendo. Entonces, si era una molestia, se convierte en ira. Si era un fallo, se convierte en frustración, pero como no deberías de sentirte frustrado, porque entonces el taller que me dieron, el libro dice, el dice y el otro dice que yo no debo de sentirme frustrado porque termina haciéndolo aún más frustrante porque entonces te frustras porque no te puedes salir de la frustración. Y entonces empiezas a caminar hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice mindfulness? Ahora sí que levanta las manos y di, sí, estoy frustrado. Sí, estoy enojado. ¿Sí? Y eso va a hacer que te sientas ahí, que tengas tu conciencia plena y que entonces veas cómo le vas a hacer para salirte de ahí, de lo que te está causando el sufrimiento. Pero no te puedes salir de un lugar en el que ni siquiera te has dado cuenta que estás. Es como de una cena. ¿Cómo te vas a ir de una cena si ni siquiera te has dado cuenta de que llegaste al restaurante o al lugar? No hay manera. Entonces, primero tienes que llegar al lugar, tienes que hacerte parte, tienes que pedir, ¿sí? O no pedir de cenar o a lo mejor nada más de tomar. Y entonces sí decir, bueno, con permiso, me retiro. Pero pues para retirarte primero tienes que haber llegado. Y eso es lo que justamente plantea la parte de mindfulness. El que dejes de luchar con el cómo debería de ser. El que dejes de luchar con, pero ¿por qué a mí? Pero no debería estarme pasando, pero si todo lo hice bien, pero si esto, pero si el otro, ya vendrá el momento en el que hagas un análisis de lo que ocurrió para que hagas correcciones. Pero ese no es el momento. Este es momento de ser autocompasivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces veas que no se calla el mundo, no te estás jugando la vida en un fallo, no te estás jugando la vida en ninguno de los aspectos anteriores que pudieron no salir bien. Simplemente tuviste un fallo. Pero adivina qué, muchas personas alrededor del mundo en este momento están sintiendo lo mismo que tú. Este tema en específico de la autocompasión lo he tratado mucho en estos meses ya no son días, en estos meses en relación a la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces al momento en el que yo veo a la gente con la que he estado trabajando y la veo estresada y la veo alterada y la veo en el juicio, ¿sí? Cuando le digo, a ver, detente, ¿sí? Y te voy a decir algo. ¿Alguna vez habías estado enfrentando una situación como esta? ¿Qué es lo que sientes? No, pues me siento frustrado, me siento enojado, me siento, ¿ok? ¿Alguna vez habías estado en una situación como esta? No. Ok. ¿Conoces a alguien que haya estado en una situación como esta?
anteriormente? No, exacto. Entonces, ahora sí, y yo creo que va a ser uno de los pocos casos, espero que quepa toda la humanidad, porque normalmente cuando hablas de humanidad compartida, pues hablas pues a lo mejor de una situación en específico de un país o de un estado, pero en esta situación es el decirles, justo en este momento, hay billones de personas que están sintiendo lo mismo que tú. Y de verdad se los digo, cuando lo han concientizado, lo primero que hacen es, y se les ve como si se quitaran una lápida de encima. Y lo segundo que me dicen es, se me relajó esta parte de los hombros. Es cierto, me dicen, es cierto. Y sí, ningún gobernante, ningún diputado, ningún CEO, ningún trabajador, ningún epidemiólogo, ningún doctor, ningún científico, ningún nada, ni nadie se dedique a lo que se dedique. Ninguno había estado enfrentando una situación como lo que estamos enfrentando. Entonces, todos estamos en la misma parte del aprendizaje. Entonces, ¿cómo es posible que quieras tener la respuesta correcta? La solución perfecta, ¿sí? Esta parte también de la amabilidad contigo mismo, contigo misma, te lleva a ubicarte en el nivel en el que estás. Te digo por qué. Porque no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa, No, luego yo voy con la idea de que nunca he hecho una cosa, tal o cual cosa, y la primera vez que la hago, la quiero hacer como si hubiera nacido haciéndola, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues viene la frustración. Entonces, por ejemplo, ahorita fue un claro ejemplo. Pues que digas tú, híjole, soy la súper experta en las reuniones de Zoom y así. Pues no, la verdad es que no lo soy. Pero entonces sería absurdo exigirme que me salieran las cosas, estoy dando mi mayor esfuerzo, estoy dando mi 100%, pero como si tuviera 15 años manejando este Zoom. ¿Sí? Entonces, al final, esto es algo que cuando doy los talleres en específico, como les mencionaba Forman al principio, cuando doy de Samurai Game, que es un taller que facilito, pues solamente como todo está sucediendo en tiempo real y todo está dándose ahí, es donde la parte de la compasión, porque es una batalla entre dos ejércitos. Y entonces ahí es donde se pone de manifiesto la parte de la compasión y de la autocompasión. Porque como el juego se da por medio de batallas, ¿sí? Pues entran muchos factores, ¿no? Como la parte de, hay muchas batallas que en la vida la persona los había hecho. Entonces, el que, por ejemplo, yo los ponga hasta el piedra, papel o tijera, que es una de las batallas, hay gente que no lo ha jugado. Entonces, ahí, en esa simple batalla de piedra, papel o tijera, hay gente que de verdad se frustra. Y le digo, ¿lo habías jugado antes? No, entonces, ¿para qué te frustras? Si nunca lo habías hecho. Pero es esa necesidad de estar todo el tiempo en lo correcto, de tener la respuesta correcta, precisa, exacta e inequívoca, cuando muchas veces no habías estado en esa situación. Entonces, aquí es donde entra la parte de la autocompasión. ¿Para qué? Para que entonces, primeramente, conectes contigo, hagas la parte empática contigo, disminuya tu estrés, aprendas a trabajar con tu respiración, con muchas técnicas como la que te enseñé, que está súper simple, ¿sí? Y entonces, parado en esa parte de la amabilidad contigo mismo, puedas salir, crear empatía con los demás, crear ese lazo, ser compasivos y te vuelvo a repetir, esto no quiere decir que entonces voy a dejar que todos mis trabajadores lleguen tarde porque necesito ser compasivo con ellos. No, eso no es compasión, ¿sí? Eso es ser barco y dejar pasar y no. La parte de ser compasivo es, ok, alguien llegó tarde, ¿qué pasó? No, pues es que esto, ok, lo entiendo, ¿sí? Pero entonces tú necesitas ayudar a que esa persona salga de ahí, ¿sí?
Porque si no, a ti no te sirve un colaborador que si llegó tarde porque tuvo toda la noche sin dormir, porque su hijo tenía calentura, tenía fiebre muy alta, o a lo mejor la pasó en el hospital. De nada te sirve que esté ahí de cuerpo presente en el sufrimiento. Entonces, obviamente creas empatía con él y lo ve y ves la manera y los mecanismos en los cuales él pueda salir de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque si él sale de ese sufrimiento, ese colaborador va a estar al 100%. Pero no lo puedes llevar a un lugar en el que primeramente no estás tú. Entonces es donde entra la parte de la autocompasión, ¿sí? De ser amable contigo mismo y de decir, ok, sí, a lo mejor nunca había tenido un trabajador en estas circunstancias, nunca había sido dueño de una empresa, tengo poco tiempo con este proyecto y nunca se me había presentado esta situación. Hay muchos seres humanos alrededor del mundo que en este momento están sintiendo lo mismo que yo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Frustración, miedo, incertidumbre. Ok. Y desde ahí dices, ¿para dónde me muevo? Entonces, esto es la parte de la compasión y la autocompasión. ¿Y por qué es importante? Te voy a dejar mis datos porque ahorita vamos a pasar a hacer el ejercicio. Pero entonces, esto es importante porque en el trabajo, ¿sí? Esta práctica te va a ayudar justamente a la parte del burnout. Te va a abrir un sinfín de posibilidades que al día de hoy no ves, porque entonces pareciera que cuando hay un fallo hay una catástrofe. Y que entonces en vez de decir, pues sí, yo me equivoqué, y ver qué fue lo que pasó. Hoy ve cuánta energía gastas en que nadie se dé cuenta de tu fallo. Y cuánta energía gastas en no sentirte como te estás sintiendo porque no deberías de sentirte así. Entonces, estas prácticas no son, digamos, nuevas, porque en realidad no lo son. En Occidente sí, pero en Oriente no. ¿Por qué? Porque en Oriente todo el tiempo está que venga de adentro hacia afuera. ¿Sí? Mientras que en Occidente estamos esperando que venga de afuera hacia adentro. Entonces, por eso hablaba Forman de que desde tiempos milenarios, como es en la época de los samuráis, que es la etapa de la época medieval, ya se utilizaba la compasión. Y los samuráis en lo que utilizaban la compasión era exactamente en el mismo sentido en el que te lo estoy explicando ahorita. Es decir, busca la oportunidad para ayudar a tus compañeros. ¿Por qué? Porque tú como samurái tienes un entrenamiento que te vuelve superior. Y como te vuelve superior, y esto lo vemos dentro del Samurai Game, porque en la primera parte del juego se habla del código Bushido, que es el que rige el juego, y entonces cuando les estoy platicando del código del Bushido, al final de cuentas, el entrenamiento del samurái volvía a los samuráis, obviamente guerreros muchísimo más diestros que pues, muchos de los ejércitos a los que se enfrentaban. Si tomas en cuenta que los samuráis eran entrenados durante toda su vida para ser samuráis, que seguían un código específico, que era el Bushido, y que ellos no se dedicaban a las artes, a la poesía y todo, pero al final de cuentas esos eran hobbies, porque ellos habían, pues ellos se consideraban que habían nacido y habían sido entrenados para ser samuráis y que vivían bajo un estricto sentido del honor. Tan es así que cuando recibían alguna orden de su daimyo y que ellos consideraban que iba a comprometerse su honor, preferían cometer honorable seppuku, mejor conocido como harakiri, antes de hacer algo que fuera en contra del código Bushido o Bushido, porque lo he escuchado de las dos maneras, que ellos habían elegido acatar. Y dentro de este código, por más absurdo que te parezca y que digas tú, bueno, pero si era un ejército, que aparte fueron conocidos por ser temerarios, ¿cómo cabía la compasión en ellos? Justo en esa parte. En la parte de que si estás viendo que alguien está en sufrimiento, ¿sí? Ayúdalo a salir de ahí. Y te puedo poner ejemplos como desde cuando ves, por ejemplo, que un animalito está lastimado y que terminan sacrificándolo, que no, bueno, la palabra sacrificar a mí no me gusta, terminan pues terminando con su vida de alguna manera, igual, ¿sí? Si estás viendo que la persona está cometiendo un error, si ya lo vio, hácelo notar, crea empatía y ayúdalo a salir de ahí. No le pongas la pata en el cuello
dejándolo todavía más abajo de donde está, para que tú quedes más arriba. Eso también es compasión. Y habla también de la manera en la que tú te ves a ti mismo. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla porque vamos a cerrar con un ejercicio y es para lo que te dijo Corman, que ibas a necesitar tu espejo y tu papel y tu pluma. Entonces, lo que quiero que hagas es, vas a cerrar tus ojos, vamos a traer otra vez tu atención plena a este espacio. Entonces, quiero que cierres tus ojos y tomes inhalaciones por la nariz y por la boca. Primero marcado, inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Perdón porque sé que estás viendo mi respiración, pero es la manera más didáctica en la que te puedo guiar. Inhala nuevamente por la nariz. Exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y ahora permite que tu respiración tome su ritmo normal. Ya no la forces al inhalo y exhalo, ya no la forces. Y ahora pon atención en que cuando estás inhalando, digas o pienses, estoy inhalando. Y cuando estés exhalando, piensa, estoy exhalando. Y una vez más, pon atención. Estoy inhalando. Estoy exhalando. No importa cómo sea tu respiración. No importa si yo me tardo más en decirlo y ya no aguanto el aire. Es tu respiración, es tu ritmo. Y una vez más, está pendiente. Estoy inhalando. Y estoy exhalando. Y abre tus ojos. Aquí te voy a ir marcando por tiempos el ejercicio. Ya que está tu mente aquí, ya que descansó de toda la información con la que te bombardeé, te voy a pedir que tengas ahí, vamos a necesitar 3 papeles para escribir, ¿ok? Entonces, en el primero, te voy a pedir que te imagines que alguien súper importante para ti llegó y te contó algo que le está causando sufrimiento. Cuando hablo de alguien importante, puede ser parte de tu familia, tu pareja, alguno de tus hijos, tu mejor amigo, no sé, no importa. Pero entonces, imagina que esa persona se ha acercado a ti y te ha contado algo que realmente le está causando sufrimiento. Y te voy a dar un tiempo para que le escribas una nota. ¿Qué le dirías a esa persona? Te ha contado que algo le está causando sufrimiento. ¿Qué le dirías? ¿Sí? Probablemente no le dirías, ay, pues te lo dije. O sea, no, sino que recuerda que has creado empatía con él o con ella, ya te diste cuenta de que hay un sufrimiento y que lo que quieres es que salga de ahí. Entonces, vas a tener 1 minuto para escribirle tu nota hacia esta persona. Tu tiempo comienza ya.
Y ve cerrando, que te quedan 10 segundos. Y para. Y fíjate también cómo al hacer este ejercicio te vas dando cuenta de otras cosas, porque ve qué piensas del silencio, porque tal vez esperabas, no sé, que pusiera musiquita o que te chiflara o algo así. Y entonces también en el silencio hay respuestas. Entonces también ve qué tan acostumbrado estás a estar en silencio. Ok, ahora, deja esa nota de lado y en una nueva hoja en blanco, quiero que pienses en alguien que te cae mal. Y a lo mejor no te cae mal, pero te causa resistencia. No lo quieres ver, te da medio flojerita platicar con él o con ella. Le sacas la vuelta y pues ya cuando no tienes más remedio, bueno, pues platicas, pero como que no es así como tu hit, ¿sí? O alguien que de plano y abiertamente dices, ay, no sé, pero me cae mal, no importa. Y quiero que te imagines que esa persona llegó y te acaba de contar algo que le está causando sufrimiento. Es alguien que te cae mal. Y no trates de acomodarlo, no trates de no. Te cae mal y acaba de llegar y te cuenta algo que le está causando sufrimiento. Vas a tener 1 minuto para escribir qué le dirías. ¿Sí? Nadie lo va a leer, no te preocupes. Este ejercicio es para ti. Así es que tu minuto empieza a correr ahora. Y ve cerrando. Y para. Y ve si te sobró mucho tiempo, si tenías mucho que decirle, lo escribiste 3 renglones o lo que sea. Recuerda, estás en este momento, no hay juicio de cómo debería de ser. Porque ahora quiero que mantengas en tu cabeza a esa persona. Esa persona que te causa resistencia, que no te cae bien, de la cual muchas veces a lo mejor hasta te escondes, no le contestas las llamadas, no les contestas los mensajes. Pero quiero que, y si necesitas cerrar los ojos para imaginártelo, lo puedes hacer, si no con los ojos abiertos. Quiero que veas que esa persona, tal como tú, tiene sueños. Tal como tú, tiene cosas que también lo hacen sufrir. Tal como tú, tiene preocupaciones. Y tal como tú, lo único que esa persona quiere es ser feliz y vivir libre del sufrimiento. Porque eso es lo que queremos todos los seres humanos. Que el mecanismo sea diferente, esto es otra cosa. Pero al final de cuentas, todos los seres humanos lo único que queremos al irnos de esta tierra, o durante, más bien en el estadio, es habernos liberado del sufrimiento y vivir felices. Y así como tú, esta persona lo único que quiere es ser feliz y vivir libre del sufrimiento. Tal como tú. Tiene sus batallas, se levanta todas las mañanas, tal vez está en un trabajo que no le gusta, tiene problemas que no conoces. Y ahora vas a tener 1 minuto para que, si tu perspectiva de esa persona cambió, le escribas una nota con lo que ya sabes que te contó. Pero hoy, después de todo lo que escuchaste, que te dije, ve si cambió algo en ti. Y si cambió, vas a tener 1 minuto para escribirle a esa persona una nueva nota,
comienza ya. Y ve cerrando. Y para. Ok. Ahora deja de lado la nota. Y quiero que tengas el tercer y último papel en blanco y que acerques el espejo, o si ya no alcanzas así por el espejo, lo puedes hacer con tu celular, con la cámara de tu celular. Y quiero que pienses en algo que te está causando sufrimiento en este momento. Ya definimos qué es sufrimiento. Algo que te esté causando incomodidad, que tal vez te tengas sin dormir, que estés presionado, que no sepas cómo resolver, algo que te esté causando sufrimiento. Y quiero que veas qué sucede con tu cuerpo. Fíjate cómo tal vez hiciste esto o empezaste a sentir dolor en el cuello. Ve todo lo que ocurre cuando traes esa situación a ti. Ves si se te entumieron los pies, si te hormiguearon las manos. Cualquier sensación es válida. No entres en juicio de no debería estar sintiendo esto. Nadie se va a enterar. Y ahora quiero que agarres el espejo o el celular y hagas contacto visual contigo. Y que agarres la nota que le escribiste a la persona importante, la primera persona que llegó y te platicó su problema, lo que le estaba causando sufrimiento. Y quiero que te la leas a ti mismo o a ti misma. Exactamente la misma nota. Quiero que te la leas viéndote a los ojos, ya sea en la cámara del celular o en el espejo. ¿Ok? Vas a tener, obviamente no vas a tener bueno, más o menos el minuto, ¿sí? Pero encárgate de mantener contacto visual contigo, aunque estés moviéndolo para leer, o acomódalo aquí en un ladito para que puedas leer y puedas verte al espejo. ¿Sí? La nota que le escribiste a la persona importante al inicio de este ejercicio. Tu tiempo comienza ya. Y para. Y quiero que revises tu cuerpo. Ve si pasó algo diferente, si se relajó. ¿Qué pasó con ese sufrimiento que sentías? Y a lo mejor no desapareció, pero tal vez se disminuyó. Esto que acabas de vivenciar es el poder de la autocompasión. Justamente.
porque a la primera persona a la que debes de decirle todo lo que le dijiste a la persona más importante de tu vida es a ti. Así es que si sentiste algún cambio en el cuerpo, si sentiste algún cambio a nivel emocional, bienvenido, porque has sido tocado por el poder de la compasión y de la autocompasión. Gracias por estar aquí. Así es que, Orman. Muchas gracias, Cristina. Estuvo bien interesante el ejercicio y todo lo que nos estuviste compartiendo. Y más ahora, en estos tiempos, ahorita que ya llevamos tantos días y como lo mencionabas, la incertidumbre que sentimos, pues eso nos está provocando esa fatiga compasiva que comentabas también, este burnout, y la parte también de cómo encontrar, o sea, en este espacio y el estar practicando, ¿no? Porque creo que en esta fase de contingencia, como tú bien comentabas, que nadie había vivido y que en el mundo es algo común, pues ahorita se están generando todo este tipo de situaciones en el que tenemos que salir adelante, ¿sí? Y la otra parte también que se me hace interesante es en esta fase de regreso y reapertura, pues son nuevos retos que nos vamos a enfrentar. Y algo que comentaste con respecto a la parte de cómo vamos a administrar esa parte del fallo, ¿verdad? O sea, se me hace increíble y ahorita muy importante para empezar a practicar y practicar y practicar para lo que nos vamos a enfrentar en muy poco tiempo, ¿verdad? No sé si nos pudieras platicar un poquito más de eso también, Cristina. Sí, al final de cuentas, esto es práctica. Sí, yo normalmente no quiero decirlo, entrenamiento, porque luego suena como, pues como cuando vas a la empresa y te capacitan para manejar una máquina. Pero al final de cuentas, pues sí, somos una máquina perfectamente calibrada emocionalmente, químicamente y todo. Entonces, también ese es el punto de empezar hoy a ver esa parte, ¿no? En alguno de los episodios de mi podcast hablaba con alguien que me invitó acerca de qué es lo que vas a cosechar cuando pase la pandemia, porque ciertamente ahorita es época de siembra, absolutamente. O sea, ahorita que estás guardadito es que estás sembrando para que cuando salgas justamente y que salgas a algo diferente a lo que habías conocido, y no me refiero a que vayas a encontrar tu oficina en otro lugar, pues no, sino a que hasta muchas veces el contacto, ¿no? El, bueno, ¿qué sigue? Que sí, y que si en invierno va a volver otra vez a repuntar, o sea, toda esta situación que al final de cuentas es algo con lo que vamos a tener que, no a tener que, con lo que requiere esa apertura para aprender a vivir no con tapabocas, sino con este virus que es como cualquier otro. Sí, que en algún momento fue el sarampión y la viruela, obviamente no estábamos, ¿verdad? La peste bubónica, la peste negra, o sea, al final de cuentas, seguimos aquí. Y si seguimos aquí es porque pues algo estamos haciendo bien. Pero entonces, todo esto que está ocurriendo, yo creo que es para esto, para que entonces hoy veas cómo vas a salir. Porque si sales igual que como entraste, entonces tienes problemas, ¿sí? Entonces, el punto es salir de una manera diferente. Y esto, el cultivo de la compasión, si se fijan, es fácil, ¿sí? Porque pues con un simple ejercicio lo vivenciaron algunos, o sea, lo sintieron, pero al final de cuentas el reto es que cuando estás a la mitad del huracán, te pares a hacer eso. Justamente ese es el reto. Sí, y puedas liberar ese estrés que comentabas y volver otra vez, ¿no? Y yo creo que ahí también la parte, una frase que comentabas con respecto a la parte de resiliencia, de que el que no la entendía, ahora la va a entender, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Y hay muchos conceptos que como que antes parecían como muy holísticos, ¿no? De que, ay, pues sí, es que tienen que ver con, pues sí, con la meditación y con conectarte y con, no, porque además en un nivel, pues ya de entorno, justo, no sé si fue, o sea, con la norma 035, a eso es a lo que justamente nos va a llevar, a aprender todas estas cuestiones que te mantienen lejos del burnout, del manejo del estrés, porque no nada más es la parte emocional, sino que físicamente pues también pagas los precios,
porque entonces Correcto. la hormona del estrés, el cortisol, luego estás hinchado, luego estás hipertenso, tienes sobrepeso, y todo eso es porque tiene un origen. No es porque te levantaste un día y, ay, pues ahora resulta que soy hipertenso. No, ni eres hipertenso, para empezar. Tienes hipertensión, que es diferente. Y número dos, pues no te dio dormido. No te asaltó Sí. del virus dormido, no. O sea, fuiste caminando hacia allá. ¿Por qué? Por todo esto que al final de cuentas es aprender a gestionar tus emociones. No nada más gestionar recursos económicos en una empresa, sino también aprender a gestionar emociones y situaciones, ¿no? Sobre todo el fallo, porque de ahí es donde se saca muchísimo aprendizaje al final del día. Súper bien. Pues mira, tenemos ya preguntas, comentarios. A Erika ver, Silva nos comenta, dice, muy agradecida por toda la información. Muchas gracias y es tan importante en este momento. ¿Sí? gracias, Erika. Encantada de poderles ¿Sí? pues proporcionar información Nos que les preguntan sirva. también que hay mucho interés con respecto a algo que comentaste de la parte del taller del juego del samurái. Si nos pudieras Ajá. platicar un poquito más de qué se trata, cómo lo das, en dónde. Bueno, les ¿Sí? cuento. Ese taller en específico es algo, la verdad, bueno, es maravilloso. Es una batalla entre dos ejércitos, justamente el ejército del norte, el ejército del sur, y el objetivo pues es ganar. Pero entonces se va dando todo esto en un entorno de dilemas donde se ponen en juego pues varias áreas, como es el liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cómo enfrentas las situaciones desconocidas, cómo es tu relación con la autoridad. Entonces es muy enriquecedor a título personal y Sí. súper enriquecedor cuando se da dentro de equipos de trabajo. Esto normalmente yo lo doy en empresas, aunque también lo doy abierto. La característica que me tiene ahorita detenida con eso es que es presencial. Ese no he encontrado la manera y el día que alguien lo encuentre, yo creo que nos lo va a tener que compartir a todos los facilitadores del Samurai, porque estamos a nivel mundial. Es presencial. Pero entonces, ahorita pues digamos que está como pausadito para que en cuanto ya den oportunidad, bueno, pues yo lanzarme. En las empresas les gusta muchísimo, justo porque ven toda esta parte de las sinergias entre los colaboradores, pero también he dado juegos abiertos y pues la gente tiene muchísima información acerca de justamente como individuos y cómo como Sí. individuos se insertan. Súper Entonces, bien, qué interesante, ¿eh? ahí se ¿Y, los cuánto, tengo, no se los debo, pero ahí ese sí lo tengo pausadito. y cuánto dura un taller de estos, eh? El del samurái dura un día y medio. Es lo que dura. Normalmente en las empresas pues se da entre semana porque es más fácil para ellos, pero cuando está abierto, ahí sí no hay diferencia entre la duración. Y es un día y medio porque el primer día les hablo del código Bushido y es el juego. Ok, Y el segundo día son preguntas de cierre. ¿Para qué? Para que toda la información que viste durante el juego lo aterrices y te lleves áreas de oportunidad reales para trabajar. Pero si luego terminando el juego, pongo las preguntas, pues la gente anda entre que sí, que si no, que sí, porque aparte, pues solamente el que pierde en la batalla se muere. Entonces, sí. el que está enfrentando que se murió, el que apenas le está cayendo la información, entonces dejo como en reposo ahí para que les caiga la información y luego al día siguiente ya cerramos. Y este taller lo tengo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y da Ok. 16 horas de capacitación. Oh, Lo muy tomes bien, individual o lo tomes dentro de la empresa. súper bien. Tenemos más comentarios. Melissa dice, muchas gracias por este webinar. Me encantó la información que compartiste. Diste en la pata de palo, directamente. ¿Sí? Ese es el momento, ¿sí? Gracias, También Melissa. eh, Guadalupe Sánchez nos dice, gracias Cristina, muy interesante. Un placer. Seguimos. Otra pregunta por aquí, ¿hay alguna forma de entender en la parte generacional si las nuevas generaciones es más fácil para que ellos apliquen todos estos conceptos o es más complicado para ellos? Ay, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ellos
como que traen el sentido más individualista, o sea, Ok, así como ahora sí que de nacimiento. Entonces, yo no sé si sea como más fácil o más difícil. Yo creo que el reto al final de cuentas es el mismo para todos por tener unas cosas pero no tener otras, porque entonces yo les puedo decir, ok, no, pues la generación X, que es la que yo tengo, la que yo pertenezco, pues tenemos esto y esto y esto y esto. Ay, qué padre, pero no tenemos esto y esto y esto. Oh, qué lástima. Ah, igual están ellos. Traen muchas cosas muy tecnológicas, muy así de que no quieren, por ejemplo, ellos no aspiran a tener la casa y el carro, sino que ellos viven como más al día. sí, Eso está muy padre, porque al final de cuentas no tienen apegos, ¿sí? Pero en un sentido en el otro extremo, pues los puede convertir hasta en personas irresponsables que no quieran a lo mejor formar una familia, que no quieran echar raíces, porque pues, al final de cuentas les da lo mismo tenerlo que no tenerlo. ¿Me correcto. explico? Entonces, aunque traen muchas cosas muy padres, yo creo que el reto es explotar y potencializar las que ya traen y que Sí, las que no traen se les trabajen desde chiquititos, ¿sí? Para que puedan con esa parte. Yo, por ejemplo, veo a mi sobrina, tiene 1 año, y claro que con el celular ya le pica y busca a Mickey, o sea, digo yo, no es que traigan otro chip, ¿no? Simplemente están estimulados de manera diferente. Entonces, al ok. final de cuentas, yo creo que el potencial del ser humano está ahí, pero los retos generacionales son diferentes. O sea, no es como que diga, va a ser más fácil o más difícil. ¿Sí? Sí. O el estrés que se maneje, ¿no? Con todo ese tipo pues, incentivos que se están dando permanentemente con la parte digital. ¿Sí? Sí, ¿Tenemos más? exacto. Sí. Exacto. Fíjate que nos preguntan también, bueno, más comentarios también, gracias. Ok. Sandra dice, gracias, muy atinado por el momento en que estamos viviendo, felicidades. Gracias, Sandra. También, por aquí, Azucena Delgado dice, yo no había tenido oportunidad de una plática sobre este tema y llega en el momento preciso. Muchas Ah, gracias. eso ¿Sí? siempre. Siempre es el momento preciso. ¿Ah? Claro. Dice, Por eso la Melissa, importancia del mindfulness, porque si estás correcto. pensando, ay, ¿yo para qué estoy aquí sentado? Ay, si pudiera estar en quién sabe dónde, por algo estás aquí. Así es que Sí. si elegiste inscribirte y todo, estás en el lugar en el que tienes que estar, en el momento en el que tienes que estar, viviendo lo que tienes que vivir. Punto. Dice, el universo conspira, ¿verdad? Para que el momento siempre sea el adecuado. Así es. Sí. Melissa también nos hace una pregunta, dice, en conciso, ¿cómo podríamos poner en práctica la autocompasión diariamente y cómo se podría resumir? ¿Cómo puedes ponerlo diariamente? Pues cada vez que haya un fallo, ya te di los 3 componentes. Así de simple. Cada vez que hay un fallo, sé amable contigo misma o haz actividades que te lleven a promover la amabilidad contigo misma. ¿Sí? Sí. Frente al fallo, ya sabes, amabilidad contigo misma, humanidad compartida y mindfulness. Aquí se los desglosé, pero si te pones en la práctica no te lleva más de 1 minuto. Te digo porque yo lo he hecho frente a un fallo. Veo el fallo, digo, ok, nena, te equivocaste, te quedaste dormida, no compartiste pantalla, por ejemplo. O sea, imagínense si me tuviera que poner a hacer todo el proceso mientras estoy aquí. No, yo lo hice rapidísimo. Ok, no estoy compartiendo pantalla, ok, ya, ni modo. Soy amable Lo contigo siguiente. misma, estoy aquí. Y en este momento hay muchas personas que les está pasando lo mismo que yo y se están sintiendo de la misma manera que yo y adelante. Entonces, conciso, los 3 componentes y estar clara y hacértelos, de alguna manera recordártelos cuando ocurre el fallo. Y eso solito va a ir llevándote al siguiente nivel. Y a lo que sigue, ¿sí? Melissa, Correcto. agradece la respuesta. Muy bien. Contestado. Si no Súper les bien. contesté, díganme, no te entendí y lo vuelvo a explicar, yo no tengo problema. Súper bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es una plática, como muchos de los comentarios han hecho, llega en el momento adecuado en el que estamos tratando de entender si esto ya va de salida o todavía tenemos que estar encerrados, ¿verdad? Como lo comentabas con la parte de la pandemia, en el que pues también desafortunadamente muchos tendremos pérdidas también en este sistema y definitivamente, o sea, la humanidad sigue y tenemos que estar levantándonos, trabajando en equipo y como tú dices, viendo también esa retroinspección hacia adentro para poder querernos más y seguir adelante por lo que viene, ¿verdad? Y estar muy preparados. Claro, y al final de cuentas todo es un ciclo. Todo El es un punto es que, ciclo, ¿qué opinas? el punto es que los cierres de los ciclos anteriores pues no nos habían tocado.
Pero si pudiéramos viajar en el tiempo y hablar con un Isaac Newton, hablar con un Leonardo da Vinci, estarían diciendo exactamente lo que estamos diciendo ahorita. El punto es que no nos había tocado. Entonces, claro, la incertidumbre asusta. Yo creo que una de las cosas más desgastantes para el ser humano cuando no lo sabe manejar es la incertidumbre. Pero al final de cuentas, de verdad se los digo, o sea, es un ciclo. No hay nada nuevo. ¿Sí? No. Lo único nuevo es que ahorita sucede aquí y en 2 minutos se enteran en Alemania. Antes, pues ni siquiera sabían en Alemania que existía un continente llamado América. Punto. Pero al final de cuentas, enfrentaron sus propias pandemias, igual perdieron a la mitad de la población, o sea, todo exactamente de la misma forma. Entonces, no se asusten. Ya ha pasado, nomás que no nos había tocado. Va a pasar, estén listos nada más, ¿verdad? Y algo que quisiera dejar también en la audiencia es que es momento de estar sembrando, ¿verdad? Bien lo comentabas, ahorita hay que aprovecharlo para todas estas herramientas que nos estás dando, todos estos conceptos, utilizarlos como para que sean parte de nuestra vida. Así es. ¿Sí? Cristina, pues muchas gracias. Ha sido un honor el tenerte por aquí en el Hub Talk en Technology Hub. Esperamos que próximamente también nos acompañes. Y en la parte presencial también del taller de Samurai, que seguramente pues muchos estaremos esperando para hacerlo ya prácticamente. ¿Sí? Sí, yo encantada, encantada de la vida. Gracias por haberme invitado. Gracias por abrir estos espacios. Me encanta, o sea, estar en contacto con la gente, pues aunque sea ahora sí que pues a través de la pantalla. Y créanme que yo más que ansiosa y encantada bueno, no ansiosa, pero emocionada. Y a la expectativa de poder dar por allá en Ciudad Juárez un samurái, que a lo mejor sería súper padre hacerlo abierto para que vaya gente de muchas empresas y que lo conozcan. Es una experiencia de verdad que los que lo han vivido, bueno, te van a decir es una maravilla y aparte se puede jugar N 1000 veces porque es como la vida. Lo habrás podido jugar hace 6 meses, pero adivina qué, ya no es lo mismo. Cambió. Entonces, cada juego es diferente. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Por ahí están pues mis datos también. Tengo otros talleres. Tengo un taller que se llama Mi Yo Compasivo y Autocompasivo, justamente donde toco este tema. Tengo también parte de alimentación, que es otra parte de mi sistema. Entonces, pues ya les dejé ahí mis redes. Estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera. Y también toco temas de coaching de vida, justamente para, pues ahora sí que agarrar parejo en las 3 áreas que es donde lo que me he basado para diseñar mi sistema de BMS, que es Body, Mind and Soul. Muchísimas gracias. Esta conferencia se está grabando en Facebook y en YouTube, entonces para que ustedes después la puedan repetir también cuando quieran checar alguno de los temas o compartir entre sus redes sociales. Y los esperamos próximamente con más conferencias. Gracias, Cristina. Un saludo a Chihuahua. ¿Sí? Gracias, un placer, un abrazo y que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Seguimos mentes conectadas. ¿Sí? Muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias, Cristina.